primarios o secundarios, básicamente. Y se debe exclusivamente, fisiopatológicamente, con unas dos palabras se explica. Un aumento de la permeabilidad del glomérulo capilar. Y en consecuencia, al aumentar la permeabilidad del glomérulo renal, lo que va a suceder es una fuga natural de la albúmina hacia la orina. Y consecuentemente, esta es la situación específica que determina el síndrome nefrótico. Me explico. Si el ovillo glomerular es más o menos de esta consistencia, si ustedes notan, entre dedo y dedo hay muy poco espacio para que puedan pasar las proteínas. Bueno, pero si se relaja esta situación en el glomérulo, observarán que hay espacios abiertos, más grandes, por los que pueden filtrar las albúminas, específicamente las albúminas, pasar a la orina y determinar propiamente este síndrome llamado síndrome nefrótico. El 70% de los pacientes adultos tiene una glomerulopatía, una enfermedad glomerular primaria, infelizmente que no se puede saber su causa etiológica específica. No se sabe con certeza a qué se debe. Un 30% sí es posible reconocer como causas etiológicas enfermedades propias, digamos, un lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, etc. Es posible encontrar una explicación etiológica de una enfermedad sistémica propiamente. Pero vean ustedes el porcentaje. Apenas sí un 30% tenemos posibilidad de hacer diagnóstico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que nos interesa como clínicos, como prácticos en semiología? Estas tres condiciones, estas tres manifestaciones clínicas que tienen que acordarse sí o sí. Edema periférico, proteinuria mayor de 35 gramos en 24 horas, en orina de 24 horas, lo que se ha venido a denominar proteinuria en rango nefrótico, así se denomina, proteinuria en rango nefrótico. Y la hipoalbuminemia, que básicamente menor a 3 gramos por decilitro. ¿Cómo nos explicamos toda esta serie de fenómenos? ¿Por qué va a haber edema? Primera condición, la proteinuria mayor de 3,5 gramos. Les estoy diciendo por ese aumento de permeabilidad de los glomérulos. Entonces, las albúminas van a tener la posibilidad de pasar hacia la orina. Eso, paralelamente, va a provocar una proteinuria importante, proteinuria en rango nefrótico, 3,5 gramos, no se olviden, este es el valor del rango nefrótico, 3,5 gramos en orina de 24 horas. Y como han fugado las proteínas, jóvenes, obviamente se ha producido hipoalbuminemia. La proteinuria mayor en rango nefrótico y la hipoalbuminemia, ¿qué van a provocar? ¿Cómo va a activarse el mecanismo para que aparezca edema? Quiero preguntarles, ¿se acuerdan cuáles eran las circunstancias o los factores fisiopatológicos para la aparición de edema en general? A ver, acuérdense, era un juego de presiones. La disminución de la presión oncótica, doctor. Sí. Baja la albúmina en sangre porque se ha ido en las orinas, 3,5 gramos en orina de 24 horas, y obviamente al disminuir las albúminas en sangre, va a disminuir la presión oncótica. Esta es la explicación fisiopatológica, la más sencilla que podemos indicar. Sin embargo, hay un segundo mecanismo. Se habla de que sería básicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona
se activaría el sistema renina-angiotensina-aldosterona y posibilitaría la aparición de hipertensión arterial. ¿A qué se debería esto? A que hay una disminución del volumen sanguíneo y esto activaría el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en consecuencia retención de agua, retención de sodio, retención de agua, edema. Sin embargo, el más importante es el de la permeabilidad aumentada de las nefronas. ¿Qué complicaciones puede llevar esto? Por si acaso, no solamente se presenta el edema, como hemos estado viendo en los ojos, no en los párpados. Puede, un momento de eso es el síndrome nefrótico, manifestarse en sus estadios ya bastante avanzados, un francoanasarca. Quispe, ¿qué se llama anasarca? O hidropesía. Cielo. ¿Está o no está Quispe? Aquí yo la veo. Está bien registrada en la plataforma, pero de repente lo ha encendido y se ha ido. Quispe. Nada que ver. No me contesta. Iremos por otra. Choque Margarita. ¿A qué se llama anasarca? Seguimos. Susaño. Mayra. Edema masivo. Edema. Masivo. Edema masivo, edema generalizado. Sí. A eso se denomina. O sea, hay colección de agua. María Fernanda. Primero, Bravo. Hay colección de agua en la cavidad torácica, entre las pleuras. ¿Qué se denomina eso? ¿Qué se llama eso? Agua en la cavidad torácica. Sí, yo sé, Rodrigo, yo sé, pero espera un segundito. Estoy pidiendo por orden. María Fernanda Calvimonte, ¿qué se llama el agua contenida en la cavidad torácica? Hidrotórax, doctor. Hidrotórax, así, hidrotórax. Castro, ¿qué se llama cuando hay agua libre en la cavidad abdominal? Castro Moreno. Doctor, una asitis. Eso, asitis, así. 10 de Medina, ¿qué se llama cuando hay agua en la cavidad pericárdica? Doctor, buen día. Buen día. Van a disculpar, yo ya les he saludado. ¿Qué se llama? Agua en la cavidad pericárdica. Hidro. Bueno, pasamos. Catherine Ventura. ¿Qué se llamará? Hidropericardio. ¿Pero por qué van a dudar? ¿Por qué van a dudar? No, yo no concibo de que tengan que dudar algo que hemos llevado. Básicamente hemos llevado, no es algo nuevo. Bueno, entonces el paciente con síndrome nefrótico puede aparecer en francoanasarca. ¿A qué complicaciones puede exponerse el paciente con síndrome nefrótico? A un balance nitrogenado negativo. ¿Qué quiere decir balance nitrogenado negativo? Que resulta que puede elevarse la urea, la creatinina, etcétera. Puede haber fenómenos de hipercoagulabilidad. Y si existe hipercoagulabilidad, ¿cuál será el riesgo futuro, Susaño?
Parece que no está en clases, ¿no? Sí estoy, doctor. No, Yo respondí hace rato, esta no sé, doctor. Contéstame. Si hay hipercoagulabilidad, ¿qué complicación puede aparecer en la sangre, en los vasos arteriales? Si la sangre se coagula con más facilidad, ¿a qué va a dar lugar a qué complicación? Trombosis. ¿Perdón? Trombosis. Claro, hija, se van a formar coágulos, ya, se acabó. Trombos, ya, tromboémbolos, listo, se acabó. Va a producirse aterogénesis. ¿A qué se llama esto, Bravo? Creo que ya te pregunté. Creo que los estoy despertando algunos. Montaño Lauren, ¿a qué se llama aterogénesis? Lauren. Lauren. Qué grave. Guzmán Gabriel. ¿A qué se llama aterogénesis? Con dos palabras. Formación de qué dentro de los vasos arteriales. Guzmán. No, no. ¿Perdón? No te entiendo. ¿Me escucha? Daniela Salazar, ¿a qué se llama aterogénesis? Doctor, a la formación de ateromas. De placas, de ateromas, de arteriosclerosis en la sangre. ¿Dónde está la dificultad, Guzmán? Montaño, por favor. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos de laboratorio en el síndrome nefrótico? De entrada les decía la proteinuria masiva. Mayor de 3,5 gramos en orina de 24 horas a predominio de las albúminas o de la albúmina. Y obviamente, si hay fuga de albúmina, va a haber hipoproteinemia. Van a bajar a menos de 6 gramos en total. Las proteínas en total van a bajar a menos de 6 gramos por decilitro. Normalmente están 7,2 a más. Y a expensas sobre todo de ¿qué? De la albúmina. Va a haber una hipoalbuminemia de menos de 3 gramos por decilitro. Un poco mnemotécnico para acordarse, ¿no? Mientras en la orina hay más de 3,5 gramos en orina de 24 horas, la albúmina en sangre disminuye a menos de 3 gramos por decilitro, pero por decilitro en este caso. No se olviden, son pautas laboratoriales eminentemente, pero el diagnóstico clínico de síndrome nefrótico sigue siendo básicamente clínico. Por otro lado, pueden haber infecciones como consecuencia, como complicación igualmente. ¿Cómo se hace el diagnóstico etiológico de aproximación? Les vuelvo a decir, 70% de pacientes se quedan sin diagnóstico etiológico. No se sabe a qué se debe, pero un 30% sí podemos llegar a un convencimiento, a una clara explicación etiológica, etiopatogénica, y son enfermedades sistémicas. ¿Qué cosa tendremos que pedir? Complementemia, para ver si no son enfermedades por inmunocomplejos. Factor antinuclear y anti-DNA. Aquí estoy otro grupo viendo. Bedia. Alejandra. Doctor, sí. Pensando en qué enfermedad pediré complementemia, factor nuclear y factor y anti-DNA. ¿Qué enfermedad sistémica? Para el lupus eritematoso Sí, sistémico. señor, lupus eritematoso sistémico. Igualmente las crioglobulinas pueden ser. Anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, ANCA.
También puedo pedir serología viral porque puede la hepatitis B y C provocar, y el virus de la hepatitis, el virus del SIDA, ¿no? Entonces, pido anticuerpos para la B, etcétera, pues se puede pedir. Inmunoelectroforesis sérica y urinaria. Y lo último sería pedir un estudio, una biopsia renal, que se puede hacer, se la hace y se interpreta adecuadamente. Bien, eso es lo mínimo que deben de saber ustedes en lo que se llama al síndrome nefrótico. Obviamente en esta microscopía electrónica, pues se utiliza una ultramicroscopía electrónica, se hace estudio inmunohistoquímico, inmunofluorescencia, microscopía electrónica, etcétera, etcétera. Estudios de mucha complejidad, evidentemente, pero que te dan certeza. Aquí me están chateando. Sí, muchachos, sí, tienen que estar así, como aviones. A la pregunta, a la respuesta, ¿no? A la pregunta, a la respuesta no son preguntas fuera de lugar, no son preguntas esotéricas, no son preguntas que les hago rebuscadas, son preguntas sobre algo que ya hemos llevado, que ustedes tienen que tener dominio propio, dominio definitivamente, y no para examen ni cuestionarios, sino para toda su vida. Bueno, pasamos al síndrome nefrítico. Se denomina síndrome nefrítico agudo, así, SNA. A la presencia de estas características clínicas, miren ustedes, 5. Edema, obviamente edema renal de inicio y que puede llegar a anasarca, difícilmente a anasarca como en el síndrome nefrótico, pero puede llegar. Proteinuria, muy similar a lo que sucede en el síndrome nefrótico, ¿no? Pero la proteinuria jamás llega al rango nefrótico del anterior cuadro. Jamás llega a más de 3,5 gramos en orina de 24 horas. Jamás. Pero aquí aparecen otras tres signos e incluso síndrome, una enfermedad en realidad, no ni siquiera síndrome. Aparece la hematuria, que puede ser con glóbulos rojos dismórficos o glóbulos rojos completamente íntegros. Pero aparece hematuria. Por otro lado, el paciente está hipertenso y manifiesta oliguria. A ver, ¿dónde está? Rodrigo, ¿a qué se llama oliguria? A la disminución de la orina, doctor. ¿Por debajo de cuánto? De 500. Eso. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Volan. Vamos a seguir explorando quiénes están y quiénes responden. Sucede que esta enfermedad, el síndrome nefrítico agudo, está muy ligado a fenómenos por inmunocomplejos. Se da preferentemente en gente joven o en niños, que curiosamente han enfermado un cuadro faríngeo secundario a una estreptococia. Y lo manejable, lo más interesante de inferir en este instante es que serían inmunocomplejos básicamente de los estreptococos beta hemolíticos del grupo A del Ancifil. Entonces, una estreptococia en la faringe, una faringitis estreptocócica, una amigdalitis estreptocócica, una sinusitis estreptocócica, etcétera, darían lugar a la formación de autoanticuerpos y que esos van a ir hacia los glomérulos, dañando la membrana capilar, la membrana basal del capilar, y determinar obviamente toda esta serie de sintomatología. Esa es la explicación. Primero proteinuria, después edema obviamente, pero sucede una cosa interesante. Así como se han abierto los capilares glomerulares,
para que pasen las albúminas y porque no van a pasar los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Seguramente haciendo zigzag o lo que fuese, van a pasar los glóbulos rojos. Por eso que pueden ser dismórficos, o sea, ¿qué les digo? Deformados, glóbulos rojos deformados, que los veo en el ADIS, en el examen de orina. O algunos pasarán indemnes, pueden ser glóbulos intactos. Entonces, pueden haber los dos tipos de glóbulos rojos, pero igual se llama hematuria. Y va a haber hipertensión arterial porque va a haber una actividad mayor en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a determinar, por supuesto, esta elevación de la presión arterial. No en rangos elevados, ¿no? Pero en un niño de 12 años, encontrarle 130, 80, por ejemplo, ya nos tiene que alarmar. Y esta hematuria, ya les decía alguna vez, la madre viene a la casa, viene al consultorio mejor y dice, no sé qué es lo que está pasando con mi hijo, pero amanece con sus ojitos hinchados. Entonces la siguiente pregunta será, ¿y cómo están sus orinas, señora? ¿Están como carne lavada, doctor, cuando lavo la carne antes de meter a la olla? ¿O de repente más como con la Coca-Cola, un poco aguada? Hematuria. Le tomo la presión arterial, lo observo primero y le voy a encontrar edema en los párpados. Y le diré, este hinchazón de sus ojos siempre es en las mañanas o en las noches, señor. En las mañanas amanece como chusito, chinito. Bien, le tomo la presión y le tomo valores para su edad relativamente altos. Y le digo encima, ¿y está orinando harto, poco, igual? Ha disminuido la cantidad de orina, doctor. Este es el problema, ¿no? Si es una persona que es consciente de la enfermedad de sus hijos, no va a haber mucho problema, ¿no? Seguramente que se va a dar cuenta fácilmente que algo raro está sucediendo en el niño. El problema siempre nace desde el punto de vista cultural y eso se los digo así claramente. No estamos haciendo mucho por darle educación sanitaria a nuestra gente. Le estamos dando educación sindical, excelente, allá ellos, pero educación sanitaria, ni educación formal se está pudiendo hacer en los colegios, en las escuelas. Les voy a comentar las anécdotas que tengo con mis sobrinos y con mis nietos sobre todo, ¿no? Ya estoy pasando mal. Bueno, entonces, preguntarle, ¿y orina poco? No sé, pues orina ahí afuera, al aire libre, ¿no es cierto? Ni siquiera se van a dar cuenta del color de la orina. Y peor, cuando comenzamos a hablar de cuál la causa. Se considera que las causas más frecuentes de síndrome nefrítico es la glomerulonefritis postinfecciosa y preferentemente la postinfecciosa postestreptocócica. Ya. U otras bacterias, pero esta es la que nosotros tenemos que dedicarle un poco más de atención. Podemos preguntar a esa gente, infelizmente, que está en condiciones tan paupérrimas en sus conocimientos de cultura general y decirle, ha enfermado, no le diremos, ha enfermado anginas, ¿no es cierto? O ha enfermado amigdalitis pultácea, no. Ha enfermado de su garganta, señor o señora. El padre, para comenzar, es 0 a la izquierda. Nuestro hermano campesino es 0 a la izquierda en ese aspecto. La madre será a la que tendríamos que preguntarle. ¿Ha enfermado algo de la garganta, o sus oídos, o tos con flemas? Ni cuenta se da, ni cuenta. Nadie les va a decir. Aún en medios urbanos, les digo, sucede eso. Nadie se acuerda de que ha enfermado un problema faríngeo. Porque tengo un problema de carraspera, etcétera, y hace que tomar antiinflamatorios, ibuprofeno de 800 2 veces al día, o si no, si estoy con fiebre más, entonces, o tosecita con un poquito de expectoración purulenta, medio amarillito, verdecita, voy a la farmacia y le digo, ¿qué puedo tomar? Amoxicilina con clavulánico, señor. Toma, 1 gramo cada 12 horas. O acitromicina, que está de moda. ¿Listo? Entonces, no sé. Nosotros les hemos enseñado a examinar, ¿no es cierto? Porque lo lógico sería examinar
en ese cuadro inicial, antes de que se desencadene ya un síndrome nefrítico, antes que el ovillo glomerular sea afectado por esos autoanticuerpos, que lo que están queriendo hacer es destruir el glomérulo renal. Bueno, fuera de la glomerulitis, pues, piensen siempre en estreptococcus. Pero también hay otras glomerulopatías por IgA. Aquí está el síndrome de Berger, la púrpura de Schönle-Henoch, que son raras, pero pensaremos, estas glomerulonefritis membranoproliferativa extracapilar con semilunas y esta enfermedad terrible no deja de también comprometer, así como el síndrome nefrótico puede comprometer los glomérulos tempranamente provocando síndrome nefrítico. Les decía, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a reunir? Vamos a encontrar. Aquí se va a agregar algo, a ver si se dan cuenta. ¿Qué manifestación o alteración se ha agregado a los que ya he hablado en el anterior, hace 2 diapositivas anteriores? He hablado de edema renal, he hablado de proteinuria. ¿Dónde está? Caitlin. ¿Qué se ha agregado a esta página, a esta diapositiva? ¿O todo está igual? Si te recuerdas, eran 5. Caitlin, eran 5 manifestaciones. Pero algo se ha agregado. A ver, quiero que me digas qué se ha agregado. Está leyéndose en la diapositiva. ¿Ah? La hipertensión, doctor. No, la hipertensión, les he dicho pues. Les he dicho, la hipertensión. Un niño aparece presión de 130/80 y ya nos tiene que llamar la atención. Pero hay algo en la diapositiva que no encaja, o sea, está de más, poder decir. No es que esté de más, sino que está agregado. Vamos por La el chat. elevación de antiestreptolicina, doctor. Eso, pues, hijita, eso. Edema hemos hablado de proteinuria, no en rango nefrótico, hemos hablado de hematuria macroscópica, que puede ser por glóbulos rojos, morfológicamente normales o dismórficos. Hemos hablado de hipertensión arterial. Y Rodrigo nos ha dicho, oliguria es la disminución de la cantidad de orina. ¿No es cierto? Y le he dicho, muy bien, Rodrigo. Eso es lo que necesitamos saber. Entonces, aparece este término, o este término largo, elevación de antiestreptolicina e hipercomplementemia. Elevación de antiestreptolicina. ¿Qué antiestreptolicina específicamente se elevará, Caitlin? Y esto han llevado ustedes en bacteriología. ¿Qué voy a pedir y qué voy a encontrar en esta antiestreptolicina? Viene con una sigla. ¿Ah? La antiestreptolicina, doctor. Eso, hija, eso. No duden. ASTO se llama. Antiestreptolicina 0. Esta es la que se eleva. No voy a hablar de los valores porque me imagino que conocen. Y obviamente va a haber hipercomplementemia, ¿no? Entonces va a aumentar los niveles de complemento porque se han activado los fenómenos inmunológicos. Bien. ¿Tiene complicaciones el síndrome nefrítico? Sí, tiene complicaciones, sí. Si se ha elevado la presión arterial, ha habido hipertensión arterial porque está reteniéndose sodio, potasio, y hay una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, puede el paciente entrar en insuficiencia cardíaca congestiva. Maribel Baraja, ¿a qué se llama insuficiencia cardíaca congestiva? Es también llamado insuficiencia global, doctor. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué que el corazón no funciona adecuadamente y que incluso a veces hay dilatación de las cavidades. Esa es la respuesta. Se llama también global. ¿Por qué global? Porque
ha fallado o ha entrado en insuficiencia el ventrículo derecho y ha entrado en insuficiencia, en falla, el ventrículo de ambos, derecho e izquierdo. Entonces se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos, Dalía Castro Andrade. ¿Cuánto es el nivel de potasio normal? Porque aquí estoy viendo hiperpotasemia. ¿Cuánto es el nivel normal de potasio? Fuerte. No recuerdo, doctor. Ya. ¿Y ahí? No, Vélez Yahil. De 3,5 a 5 mil equivalentes. Mil equivalentes. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y la última partecita. Dice encefalopatía hipertensiva. Mirieli, ¿cómo crees que se manifiesta una encefalopatía hipertensiva violentamente presentada, ¿no? ¿Cómo se presentaría? ¿Qué síntoma crees que podría aparecer? ¿O síntomas? Perdón, doctor. ¿Qué síntomas podrían traducir, hacernos pensar en una encefalopatía hipertensiva? Náusea, podría ser vómitos y alteración de la presión arterial. Sobre todo, claro, ¿verdad? Pero sobre todo hay un síntoma que es crucial. A ver, por favor, acuérdense. Cefalea, que puede seguir de náuseas, de vómitos, esos vómitos incoercibles, en vómitos en chorro, en vómitos en escopetazos, que nos está hablando de un problema neurológico. Puede haber alteraciones de la visión, etc. Puede haber convulsiones, puede haber pérdida de conocimiento, pero no se olviden un síntoma capital, el dolor, la cefalea. Gracias a Mirieli. Si ustedes saben, hombre, saben. Entonces, en los hallazgos de laboratorio voy a pedir, obviamente, voy a encontrar proteinuria no en rango nefrótico. Va a haber proteínas, va a haber albuminuria, pero no en rango nefrótico. Puede haber hipoalbuminomia no tan llamativa, es moderada la proteinuria. Obviamente va a haber hematuria y voy a encontrar algo que es patognomónico del síndrome nefrítico. Cilindros hemáticos, voy a ver, cilindros hemáticos. Los glóbulos rojos dismórficos se van acomodando a través del ovillo glomerular y forman verdaderos cilindros hemáticos. Esa es la característica interesante. Pasamos a infección urinaria. Se denomina infección urinaria, IU, a la presencia de bacterias que se ubican y se multiplican en forma exagerada en cualquier sector del aparato urinario. Riñones hasta el meato urinario, hasta la uretra. En cualesquiera de estos trayectos que haya gérmenes que se están multiplicando, hablamos de infección de vías urinarias. La dosis de administración está entre 500 a 650 gramos. Perdón, estoy escuchando una clase paralela. Si me dice alguien que está haciendo una clase paralela, por favor, retírese de la plataforma de semiología y vaya a esa plataforma. Con todo respeto, con todo respeto. No lo puedo ubicar porque estoy compartiendo pantalla, pero por favor, si están haciendo una otra clase paralela, de repente de una asignatura de arrastre, lo que quieran, retírense. No tengo problema de ponerles asistencia acá, pero no perjudiquen porque, discúlpeme, es una falta de respeto al docente. A mí está faltando el respeto al hacer una clase simultánea. Es como que yo estuviese dando clases y aquí con otra computadora estoy haciendo clase de inglés. ¿Qué les parecería? Estoy con ambas cosas
y mi mente está en otro lado. Bien, seguimos. Los principales factores determinantes para la infección urinaria son la virulencia del microorganismo, quiere decir la cantidad de gérmenes que se van, o la variedad de gérmenes que se van a presentar, y la magnitud del inóculo, y cómo se reproducen tan rápidamente. Ustedes saben que la división es por escisiparidad, entonces es una multiplicación increíble. Y obviamente las alteraciones de la defensa del huésped. Si es un paciente diabético, por ejemplo, va a tener sus defensas debilitadas. Un paciente con VIH-Sida igualmente. Un paciente desnutrido sí, también. Bien. Resulta que esta enfermedad, esta infección urinaria, se da con más frecuencia en las mujeres que en los varones. No es que nosotros estemos indemnes de infección urinaria, no, sino que enfermamos menos, con menos frecuencia infección urinaria. Pero sí lo hacen las mujeres, las damas, las muchachas. ¿Por qué razón? Porque existe alguna explicación para esta situación. La disposición anatómica de la uretra. La uretra es corta en la mujer, no tiene más de 3 a 4 centímetros. Las relaciones sexuales. Bueno, también los varones tenemos relaciones sexuales, ¿no? Pero parece que el traumatismo que resulta de la relación sexual daña más a la dama que al varón, por si acaso. El uso de espermicidas y diafragma. O sea, los espermicidas se utilizan para hacer un control de la natalidad, ¿no es cierto? Una mujer que no quiere embarazarse, pues utiliza espermicidas. Antes se utilizaba una serie, tabletas de aspirina, en fin, pero hay otras tabletas ahora espermicidas francas que las mujeres se colocan antes de la relación sexual y obviamente acaban con el último de los espermatozoides que ingresan en la relación sexual. El uso del diafragma igualmente puede condicionar infección de vía urinaria. El diafragma, a ver, ¿dónde está? Fabiana Pacheco, ¿qué es el diafragma en la salud reproductiva? No es el músculo plano, ¿no? Fabiana. Doctor, es un... ¿Perdón? Fabiana Pacheco. Se usa, doctor, como método anticonceptivo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Es como una especie de capuchón, ¿no? Que se coloca en el cuello uterino. Entonces, los espermatozoides, pues, se quedan fuera. Ese es el diafragma. La utilización del diafragma puede. Les cuento que una temporada ha estado, no en boga, pero estaba como una recomendación importante y se utilizaba. El problema era que nuestras damas tenían mucha dificultad para colocarse el diafragma, lo que no sucede la colocación del preservativo o condón en los varones. Condón, ya les he dicho, en alguna oportunidad he escuchado de un especialista ginecólogo, condón, no porque sea no es plástico, ¿no? Es condón o preservativo, y también eso hay que saber utilizar. Bueno, seguramente en algún momento les han debido enseñar cómo se utiliza. Bueno, o van a aprender, yo no creo quién vaya a enseñarles esto, ¿no? El vaciado incompleto de la vejiga es otra condición de las mujeres. ¿Cuál es el problema? Está con los factores higiénicos un poco diferentes. Sucede que las damas, desde niñas, las pequeñas, tienen que tener ciertas condiciones para miccionar en condiciones, obviamente, lo más higiénicas posibles. Y es lógico pensar, ¿no es cierto?, en un baño limpio, ¿no? Entonces, no es como los varones que en la misma plaza se ven, ¿no? Se da la vuelta a la gente al árbol y está miccionando. En cambio, la mujer tiene que tener ciertas condiciones especiales y muchas veces se aguanta. Ese es el problema. Se aguantan las mujeres de ir a orinar en pocas cuentas y eso puede provocar infecciones urinarias porque la orina es un caldo de cultivo exquisito. Deficiencias de estrógenos, esto ya se ve en la edad mayor, en las ancianas sobre todo, se puede producir esta condición. Y los factores higiénicos que les decía.
La cercanía del recto, la vulva y el meato urinario es realmente pequeña. Si han estudiado anatomía, por supuesto que conocen que esa relación anatómica cercana del ano, que obviamente elimina materias, por donde ha salido materia fecal que es sumamente contaminada. A veces no se hacen el aseo respectivo. O hubo otra condición, la vulva que está cercana, las más de las veces, o buena parte de veces, húmeda, y la uretra que está cerca. Resulta que el hacer una simple clase de salud en este sentido higiénico, mejor dicho, una recomendación higiénica sería interesante, que cuando hagan el 2, se hagan el aseo, la limpieza del ano hacia atrás, o sea, hacia su espalda, entre comillas, atrás, ¿no es cierto? Pero si se les enseña desde chiquitas que tienen que llevar hacia adelante, pues ¿qué pasa? Que el papel higiénico contaminado con las heces fecales se pasan hacia la vulva y obviamente a la uretra. Entonces, esta es una condición higiénica que hay que enseñárselo desde pequeñas a las niñas, desde pequeñas. Esperemos que sí lo hagan. Bien. Las vías de infección son 2 importantes. Aquí se ha cortado una, porque a nosotros nos enseñaban otra vía de infección. La vía principal es canalicular ascendente, o sea, los bacilos, los gérmenes van a entrar de distal a proximal, o sea, de uretra van a subir, agarrándose de la uretra, van a subir hacia la vejiga, de la vejiga a los ureteres, y de los ureteres hasta el pelvis y cálices renales y al riñón. Esa es la idea medio grosera que les estoy indicando, pero es canalicular ascendente. Pero también hay la vía hematógena. O sea, un cuadro séptico, de cualquier ubicación, puede por vía hematógena llevar gérmenes hacia la vía urinaria. Y había una otra vía que ya no se la utiliza, ni siquiera la nombramos, que es la llamada vía linfática. Y se llamaba vía linfática, enterolinfática de Gates-Boyer, creo que se denominaba, que ya no se la utiliza. Bueno, entonces estas son las más. Esta es la más importante, la canalicular ascendente. Entonces, toda maniobra que realice yo, introduciendo un catete, introduciendo cualquier objeto para hacer un examen a través de la uretra, estoy empujando, estoy llevando gérmenes de distal a proximal, o sea, desde la uretra hacia la uretra posterior, vejiga, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, una sonda no puede permanecer meses y meses, como a veces sucede. Una sonda vesical es la primera causa de infección urinaria en un paciente. Pero que es necesario colocarlo, es necesario. En la mayor parte de las cirugías, sobre todo de pelvis, es necesario sí o sí utilizar sonda vesical. Y en pacientes seriamente comprometidos, porque ¿cómo me voy a dar cuenta de que su volemia está adecuada? Le estoy haciendo 3.000 centímetros cúbicos de líquido, 2 de ringerlactato y otro de glucosado. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta si lo estoy haciendo bien? Midiendo la presión venosa yugular, no es suficiente, tengo que ver si orina el paciente y cuánto orina. Entonces, de acuerdo a eso, me doy cuenta de si esos riñones están filtrando adecuadamente por otro lado. Bien, entonces para eso tengo que poner sonda vesical. ¿Cuáles son los microorganismos causales? Por eso con esto voy a concluir. El 70-95% de las infecciones urinarias, tanto altas como bajas, se debe a Escherichia coli. Escherichia coli, gram negativo. Entre el 5 y el 20% a estafilococos, saprofíticos y otros. ¿Qué formas clínicas encontramos en la infección urinaria? Según su localización anatómica, puede ser una infección urinaria baja, uretritis, cistitis. Estas son las de vía urinaria baja. Incluso la ureteritis, la prostatitis también. Y la infección de urinaria alta es la pielonefritis, propiamente. Esta es una situación ya más dramática, más complicada, etc.
Según su complejidad, podemos encontrar una bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir esto? La paciente no siente absolutamente nada, cuando me estoy refiriendo a una mujer que no tiene ninguna sintomatología. Pero resulta que en un examen de orina encuentro 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Quiere decir que es una bacteriuria asintomática. Esta infección urinaria no complicada, que es la mayor parte de los casos, y la infección urinaria complicada, que además de los cuadros clásicos que puede dar la cistitis, disuria, polaquiuria, urgencia misional, orinas fétidas, etcétera, 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 se puede complicar con cuadros de sepsis generalizada, la complicada. Esto puede complicarse una infección urinaria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Presuntivo con el interrogatorio. Y en el sedimento urinario, en el AVIS, lo único que podría orientarme, leucocituria mayor, más de 5 glóbulos blancos por campo, piocituria y obviamente bacteriuria significativa. En el caso de una infección urinaria alta, pueden observarse cilindros leucocitarios. Pero el sello de la infección urinaria le pone el cultivo. Más de 100.000 unidades formadoras por campo microscópico. La prevención, obviamente, se tiene que hacer valorando todos esos aspectos de educación sanitaria en las mujeres sobre todo, y también en los hombres, ¿por qué no? Porque podemos encontrar alteraciones del meato urinario en el varón, fimosis, parafimosis, etcétera, que hay que corregir. Bien, ahí lo dejamos, en insuficiencia renal. Voy a pasar lista, me faltan muy poquitos. Por favor. Nívarro entró. Belén está. Berríos está. Bocanegra no está. Cruz Roger. No. Presente, doctor. De aquí no entró. Me faltan pocos. Bueno, Gómez ya está fuera del curso. Gutiérrez también está fuera del curso. Los López. No. No sé qué estarán pensando los López. Maturano. Tampoco está. Oropesa. Alancusi. Señor Anis. Y el último. Ventura. Y Silvetti. Que nunca está. Sí. Bueno, gracias jóvenes, gusto de verlos. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana para acabar este tema y comenzaría sistema nervioso. Gusto de verlos, hasta mañana.